En Diálogos con los Medievales, un programa realizado por José Guillermo Ángel y por el doctor Gonzalo Soto. Doctor Soto, seguimos con el pensamiento en el medioevo. Sí, a ver. Hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando se critica el medioevo, de que es más un espacio teológico que filosófico, y es cómo resuelven en términos de razón conceptos como omnipotencia, omnisciencia. Bueno, comencemos un poco y tal vez empatamos con lo del programa anterior de omnipotencia. El credo niceano, ya lo decíamos, comienza con esa afirmación: creo en Dios Padre omnipotente, todopoderoso. Sí. Esa afirmación de Nicea, obviamente que tiene detrás de sí, por una parte, el concepto de potencia, que es la traducción latina de dynamis, que en el lenguaje aristotélico, dijéramos, siempre hay que entenderlo en relación con energeia, que los latinos traducen por actus. Pero en el mundo medieval, si bien en términos ontológicos, lo que explicaba la posibilidad de la potencia, la determinabilidad de la potencia, era su posibilidad de ser actualizada. Y en ese sentido, dijéramos, la potencia comparada con el acto ontológicamente era imperfecta, y el acto era lo perfecto. Por ejemplo, eso es lo que tomó Leibniz, por ejemplo, en la mónada. Por ejemplo, Leibniz en una u otra forma conocía muy bien el lenguaje escolástico, y claro, a Leibniz se le debe una expresión, filosofía perenne. Yo creo que por filosofía perenne Leibniz no entendía la escolástica como muchos, dijéramos, neoescolásticos contemporáneos lo han entendido, sino aquellos problemas a los que la filosofía siempre estaba convocada. Entre ellos el problema de por qué es el ser, por qué hay cosas, por qué hay movimiento, cuál es la esencia de las cosas, cuál es la causa eficiente, etcétera, etcétera, y el principio de razón suficiente que él enuncia. Entonces, por ejemplo, mientras yo estoy en A, potencialmente respecto a C, estoy en potencia. En ese sentido, carezco de estar en B, de estar en C, perdón. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, tengo que moverme para llenar esa carencia. Entonces, el movimiento en una u otra forma, para un medieval, significa carencia de, y por lo tanto, quien se mueve es imperfecto, porque no tiene todas las posibilidades actualizadas. Entonces, en ese sentido, los medievales van a distinguir potencia activa y potencia pasiva. La potencia activa es la omnipotencia de Dios, todopoderoso, lo tiene todo en acto, no tiene absolutamente ninguna carencia. Al no tener absolutamente ninguna carencia, no necesita moverse. Al no necesitar moverse, está en acto, es forma pura, etcétera, etcétera. Es más o menos lo que decía Parménides, pues. Es decir, lo que Parménides le aplica al ser, sin identificarlo, creo yo, el toeon parmenideo, no tiene, dijéramos, ninguna connotación divina, pero el profesor Paul Ricoeur lo que explica es que si algo, dijéramos, hace el medioevo, es transformar el toeon parmenideo en el Dios omnipotente cristiano. Y entonces, en ese contexto, si bien hay una continuidad con el toeon ingénito, imperecedero, eterno, inmóvil, necesario, entero, redondo, está donde debe estar, no carece absolutamente de nada, no necesita moverse. Eso se lo aplican los medievales. Bueno, yo creo que en primer lugar Platón se lo aplica
a los en sí. Los en sí, es decir, lo que hemos llamado eidos en Platón, en el Fedón vienen determinados como autó, catautó, lo mismo según lo mismo, o sea, la identidad, y por lo tanto no carecen absolutamente de nada. El motor inmóvil aristotélico no carece absolutamente de nada. Entonces hay ahí es la transformación, dijéramos, del ser parmenidio en lo que después Heidegger, criticando, la va a llamar ontoteología. Ontoteología, como en una u otra forma la ontología se convierte en una teología en cuanto el ontos, es decir, el ser, se vuelve theos, es decir, se vuelve Dios. Entonces, el omnipotente de Dios quiere decir potencia activa. O sea, potencia activa quiere decir que, a diferencia de la potencia pasiva, que es la que nosotros tenemos, que es la que necesita actualizarse, que es la que necesita moverse, que es la que necesita ponerse en acto, la potencia de Dios nunca es pasiva. O sea, Dios no padece absolutamente ninguna necesidad. Dios no padece absolutamente ninguna carencia, por eso no necesita moverse. O sea, ya está expresado, pues. Ahí está expresado eso. Entonces, la omnipotencia de Dios quiere decir que su potencia activa, que su potencia, dijéramos, su dinamis, es de tal manera energéia, es decir, actual, que no necesita moverse, y en ese contexto no carece absolutamente de nada. Y al no carecer de nada se convierte, como decíamos la vez pasada, en el ser, y por eso puede dar el ser. Entonces, uno podría decir en la Edad Media que Dios es un acto total. Exacto, total, y a eso lo llaman los medievales potencia activa, a diferencia de la potencia pasiva, que es la que usted y yo ahora estamos actualizando. Hace 10 minutos podíamos hablar, pero tenemos la necesidad de actualizar esa potencia, y por eso nuestra potencia es pasiva, no es actual. Siempre es pasiva, siempre carece de, siempre está en movimiento, siempre tenemos que movernos para alcanzar alguna cosa. Movernos, pues, algo. Eso, movernos no quiere decir, pues, como decíamos, espacial, sino también cualitativa, cuantitativa o sustancialmente. Cuando entonces el credo cristiano dice omnipotente, quiere decir que la potencia de Dios es totalmente activa, no es por lo tanto tocada de pasividad. Pasividad, pues, no en el sentido de pasivo, pues, que no hace nada, sí, sino en el sentido de que no carece de nada, que es acto, que es forma pura, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la potencia activa añade así el concepto de ser. Dios, por ser potencia activa, es el ser, y por eso puede dar el ser, el concepto de acto puro, el concepto de forma pura, el concepto de motor inmóvil, el concepto de creador que analizábamos la vez pasada, el ipsum esse per se subsisten, de que hablará Santo Tomás, el ser mismo que subsiste por sí mismo, el ego sum qui sum, de que hablábamos también respecto al Éxodo 3:14. Entonces, si Dios es omnipotente y su potencia es activa, por lo tanto lo conoce todo. O sea, a diferencia de nosotros, que tenemos por la potencia pasiva, también en el orden del conocer, que ir dando saltos, que ir dando pasos. Yo hoy sé una cosa, pero sé que no sé. Mañana sé eso que no sé, pero sé que sigo no sabiendo. Y no en el sentido, pues, socrático, es en el sentido meramente de la potencia pasiva. Nuestro conocimiento nunca es acto puro. Nuestro conocimiento nunca es definitivo. Nuestro conocimiento nunca es perfecto, porque somos potencia pasiva y no potencia activa, y por eso entonces los medievales van también a decir que Dios es omnisciente. O sea, a diferencia de nosotros, que siempre estamos, porque nos necesitamos mover imperfectamente conociendo, y por eso estamos produciendo conceptos, unas veces de una manera, otras veces de otra, o rompiendo con unos conceptos que ya elaboramos, o retractándonos de una cosa que hemos dicho, o borrando, si se puede decir así, de nuestra mente muchos de nuestras percepciones conceptuales o sensibles. Dios no necesita actualizar absolutamente su conocimiento, por eso Dios se conoce a sí mismo. Al conocerse a sí mismo genera al Hijo, al generar al Hijo, en el Hijo pone las ideas ejemplares de todas las cosas, y por lo tanto a través de esas ideas ejemplares conoce todo
todas las cosas, y al amarse con el Hijo genera el Espíritu Santo, entonces también ama todas las cosas. Entonces, en ese sentido, Dios en su omnisciencia no solo es omnipotente en cuanto es potencia activa, es omnisciente en cuanto conoce el modelo ejemplar, en el modelo ejemplar todas las cosas que van a ser producidas, y en ese contexto las ama porque son una proyección de su saber omnisciente y de su potencia, dijéramos, creativa. Entonces ese omni, los medievales lo van a decir omnisciente, omnipotente, omnipotencia, omnisapiente, omniamoroso, omnidonativo, omnilibre, todo lo que se quiera, porque no tiene potencias, porque no tiene potencia pasiva. De lo contrario, la definición de Dios sería, dijéramos, un absurdo en los términos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en ese medioevo europeo se plantearan los conceptos de los filósofos de Córdoba, por ejemplo, Maimónides, que dice todo lo que digamos de Dios es humanizarlo, porque Dios no nos cabe en la cabeza? Los medievales europeos tenían también esa conclusión, o sea, no poder nombrar porque toda palabra es humana y obviamente está dentro del entendimiento humano y no dentro del entendimiento total. Tomás de Aquino en eso es muy, muy concreto. Tomás de Aquino dice que todo lo que decimos de Dios es por analogía, es decir, es por proporción. Dios es bueno, pero no es bueno como nosotros. Entonces, cuando decimos que Dios es bueno, de alguna manera sabemos que no lo estamos nombrando. Entonces, nuestro conocimiento de Dios siempre es analógico y por lo tanto, de Dios sabemos, segunda tesis tomista, más lo que no es que lo que es, y tercera tesis tomista, todo lo que predicamos de Dios lo hacemos por vía de eminencia. Dios es la bondad, pero es la bondad bondadosamente buena. Dios es el ser, pero es el ser esencialmente ser, existente ser. Entonces, en ese contexto hay las dos tipos, hay las dos cosas. Hay una posibilidad positiva y hay una posibilidad negativa y hay una posibilidad eminente de hablar de Dios. La posibilidad positiva es simple y llanamente la analogía. Pues de alguna manera, si vamos a hablar de Dios, tiene que ser por analogía con lo que conocemos. Entonces, si vemos que el hombre puede conocer, pues por analogía decimos, Dios debe saber más que nosotros. Vemos que las cosas son bellas, pues Dios debe ser la belleza misma. Pero segunda vía negativa, eso no es Dios. O sea, Dios es la belleza en sí, pero está más allá de la belleza en sí. Y la vía eminente. Dios es la belleza en sí, pero hay que predicársela, dijéramos, en tal manera que ahí uno vuelve al mismo lío. De Dios sabemos más lo que no es que lo que es. De modo que Tomás de Aquino sabe lo mismo que usted acaba de plantear de los filósofos cordobeses. Cuando hablamos de Dios, lo hacemos analógica, proporcionalmente, es decir, es un conocimiento casi que dijéramos no conocemos. Lo que pasa es que el humano, para de alguna manera hablar de una cosa que de alguna manera, entre comillas, no puede someterse a la vía de la experimentación y a la vía de la conceptualización como usted y yo hacemos, entonces hace proporciones, hombre. Dios es como, de la misma manera pues que uno dice 2 es a 4 como 4 es a 16, entonces Dios es a las cosas como el modelo a la criatura o a la copia. Pero eso son proporciones, eso son analogías, eso no determina para nada la esencia de Dios. Dios siempre permanece en el misterio. Entonces por eso dice Tomás de Aquino al final de su vida, todo lo que he escrito de Dios es paja. Y no volvió a escribir. A ver, ¿y cómo se recibiría esta afirmación de Gavirol, de Salomón Gavirol, que escribió Fons Vitae? Sí. Y que durante mucho tiempo pues lo confundieron, nadie sabía que era un filósofo judío español, Avicebrón, ¿cierto? Que decía,
nosotros solamente conocemos la causa más cercana, o sea, no conocemos la primera causa, sino la más cercana, y solamente sabemos el último efecto, pero no el efecto definitivo. ¿Cómo se recibiría ese tipo de pensamiento dentro del mundo de la escolástica? A ver, Tomás de Aquino, entre comillas, cuando se pregunta utrum deum esse, fíjense que es el utrum, si Dios existe, va a responder con las llamadas pruebas tomistas, yo las llamaría mejor vías tomistas, porque de todas maneras son analógicas, de todas maneras son proporcionales, de todas maneras son probabilidad, de todas maneras no es de ninguna manera una demostración en el sentido apodíctico, universal, absoluto y necesario. Tomás de Aquino sabe que de alguna manera la existencia de Dios, por más que racionalmente puede usted hablar de la necesidad de un ser llamado Dios, de alguna manera la fe, si a uno la fe no lo toca, uno no da el salto a creer. A pesar de que uno pueda de alguna manera científicamente en el sentido de la filosofía medieval, trabajar con principios, trabajar con causas, trabajar con contingencia, trabajar con necesidad, trabajar con orden. Entonces, en ese contexto, Tomás de Aquino, un poco eso que tú has mentado del Fons Vitae, que entre otras cosas es citado por los claro, escolásticos, con seguridad en traducción latina. Entonces, Tomás de Aquino recuerde los 5 elementos para llegar a ese ser al que llamamos Dios, siempre termina así Tomás. Por el movimiento tenemos que llegar a un motor inmóvil, que mueva sin ser movido, pero explique el movimiento. Por la causalidad tenemos que llegar a una causa que cause sin ser causada. Por la contingencia tenemos que llegar a un ser necesario que precisamente explique desde su necesidad que existe en tanto necesario y ha producido las cosas no necesarias, es decir, lo contingente. Por lo imperfecto tenemos que llegar a lo perfecto, y por el orden tenemos que llegar a un ordenador que a la vez sea principio y causa final de ese orden. Esos son los elementos de Tomás de Aquino. Ahora, fíjense que Tomás de Aquino de alguna manera dice, dado que repugna una serie infinita de motores, entonces tenemos que llegar a un motor primero. Dado que repugna una serie infinita de causas, entonces tenemos que llegar a una causa primera. Dado que repugna una serie infinita de contingencias, entonces tenemos que llegar a un ser necesario. Dado que repugna una serie infinita de imperfecciones, entonces tenemos que llegar a un ser perfecto. Dado que repugna una serie infinita ordenada, entonces tenemos que llegar a un ordenador que principie el orden y teleológicamente lo oriente. Pero fíjense que son argumentos que de alguna manera están colgados de ese, dado que no podemos conocer una causa primera, tenemos que deducir que repugna una serie infinita de causas, entonces tenemos que llegar a una causa que cause sin ser causada. Fíjense que el tronco de la prueba de alguna manera dice, yo a la causa primera nunca puedo llegar sino por las causas segundas. Yo al motor inmóvil nunca puedo llegar sino por los motores segundos. Yo al ser necesario nunca puedo llegar sino por lo contingente, por lo imperfecto y por lo ordenado. En ese sentido, es la experiencia del orden lo que lanza como posibilidad demostrativa que haya algo así como un ordenador, Pero yo creo que Tomás de Aquino dice, la causa primera nunca la vemos, la causa primera nunca la probamos, la causa primera nunca la experimentamos, la deduzco de las causas cercanas. Y lo mismo el fin último de las cosas, lo deduzco de los fines... Del último efecto conocido. Sí, del último efecto conocido. Entonces, por eso Tomás de Aquino dice, más que probar que Dios existe, es con base en esas cosas contingentes. Hombre, hay calor, pues de seguro hay alguna fuente de ese calor, es decir, hay una causa que haya producido el calor. Hombre, hubo el paso del verano al invierno, hombre, debe haber alguna causa que haya producido ese paso.
En este caso, pues para ellos serían los solsticios y los equinoccios, claro, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo debe suceder para efectos de explicar por qué hay esas causas segundas, terceras, cuartas, quintas. Entonces es factible llegar a una causa que cause sin ser causada. Eso no repugna. Es factible llegar a un motor que mueva sin ser movido. Es factible llegar a un fundamento que funde sin ser fundado. Es posible llegar a un principio que sea principio pero no sea principiado, etcétera, etcétera. Pero Tomás de Aquino y por ejemplo, después Ockham dice que esas pruebas no llevan a nada. Pues es decir, usted puede llegar a una causa primera, pero esa causa primera puede ser 10, 20, 40, 50 causas primeras. El argumento no demuestra que sea único. El argumento de los motores, porque nada pasa de la potencia del acto sino por otro ser en acto. Pero hay cosas que se mueven por sí mismas, por ejemplo el hombre, entonces uno no prueba absolutamente nada. Lo de imperfecto que lleva a lo perfecto, y cómo sé que ese perfecto es uno, el argumento no prueba. Es decir, supone que a la imperfección le da de por medio lo perfecto, pero ¿quién dice que eso perfecto sea uno? Puede haber 20.000 perfecciones causando esas perfecciones. Entonces, en ese sentido, Ockham dice, todos esos argumentos son paja. Yo sé que Dios existe solo por fe. Si la fe no me toca, yo le puedo hacer todos los argumentos habidos y por haber, de corte aristotélico, incluso si después Ockham hubiera vivido con Descartes, de corte cartesiano, de corte laciniano, o todo lo que se quiera. Vea, eso no prueba absolutamente nada. ¿Y por qué no prueba? Porque toda prueba, simple y llanamente, por basarse en la experiencia, cojea. Y dado que de Dios no tenemos experiencia en términos científicos, solo cabe la la creencia. Sin embargo, creo yo, no sé qué pensarían en el medioevo, que ese tipo de pruebas que no prueban sí lleva a entender mejor lo que se trata de probar. Sí, eso es cierto, y Tomás de Aquino piensa que la filosofía y la teología, entrando en diálogo, pueden hacer un logos, por eso dice teólogos, un logos en el sentido griego, dar razones en torno a Theos, en torno a Dios, y no solo por lo que dice la Biblia, sino también por lo que de la filosofía puede pensarse en torno a causas, en torno a efectos, en torno a necesidades, contingencias, fundamentos, pues lo que desde los griegos pues ellos llamaron argé, fundamento, origen, aitía, causa, sustancia, accidente, todas esas categorías que había elaborado el mundo griego, Tomás las aprovecha para de alguna manera hacer un logos. Para Tomás, que sea logos quiere decir que resiste un análisis filosófico. Pero claro, el resistir un análisis filosófico, incluso Tomás en eso también sabe, eso no quiere decir que la filosofía agarre a Dios, simplemente se aproxima a Dios, y por eso necesita también la ayuda de la fe. Escoto en eso también es muy claro. Fuera de la prueba del primer principio que a él lo convence, y lo convence porque hay de por medio el texto bíblico que ya notábamos, el ego sum qui sum. Todo lo demás que se diga de Dios es probabilidad. Entonces, ¿qué nos queda? Dar el salto, como diría después Kierkegaard, en el absurdo de la fe, como hizo Abraham. Sal de tu país, y uno salta en el absurdo. Entonces, uno salta en el absurdo, y entonces desde la fe acoge a Dios con la ignorancia casi radical. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Doctor Soto, abriendo un espacio como para un chisme. ese enfrentamiento entre Ockham
y las tesis de Tomás de Aquino. Hay que tener en cuenta que Juan XXII canoniza a Tomás de Aquino para enfrentar las teorías de un santo contra las de un filósofo que está criticando el papado. Sí. ¿Cómo se entendería eso? Ahí hay un enfrentamiento contra Aquino por ser la talanquera que tiene que saltar, o contra realmente las tesis de... Bueno, la pregunta que hace Memo puede tener múltiples respuestas. Uno podía hacer un análisis desde los conceptos en sí, conceptos de causa, los conceptos de fundamento, los conceptos de necesidad, los conceptos de perfección, y desde esos conceptos hacer una crítica a los conceptos, no a las prácticas sociales en que los conceptos estuvieron injertados. Por ejemplo, el problema de la canonización de Tomás, el problema de la excomunión de Ockham, el problema de los fraticelli, a los que Ockham de alguna manera defendía, la polémica de Ockham con Juan XXII. Bueno, independiente de esas prácticas, llamémoslas así sociales, uno puede, desde los conceptos en sí, meterse en el discurso occamista y meterse desde esos conceptos en sí en lo que podríamos llamar una historia de la producción de conceptos, no de las prácticas sociales en que los conceptos estuvieron metidos. Eso pues que en una u otra forma los historiadores llaman el contexto, el aquí y ahora, el si sin leven, entonces que de ninguna manera un concepto puede, dijéramos, resistir un análisis en tanto concepto desde el concepto mismo. Ahora muchos historiadores, por ejemplo, la arqueología del saber de Foucault es eso. La arqueología del saber de Foucault es un análisis arqueológico de los conceptos en su inmanencia conceptual, no en su trascendencia económica, política, social o cultural. Entonces, uno puede desde Ockham hacer, si se puede decir así, una arqueología del saber. Entonces, Ockham critica las tesis tomistas. Por ejemplo, para Ockham carece de sentido que haya una causa primera. Puede haber múltiples causas primeras, como dijimos ahora. Para Ockham, todo lo que no parta de la intuición, es decir, del contacto directo con el individuo, o lo que yo deduzca directamente de ese contacto directo con el individuo, carece de sentido. Entonces, en ese sentido, yo puedo solo conocer causas segundas. Yo no puedo remontarme a una causa primera porque eso no lo puedo intuir con el contacto directo con el individuo. Entonces, en ese sentido, Ockham diría, dado que a Dios yo no lo intuyo, solo es cuestión de fe. Pero desde la inmanencia del concepto, que dice Ockham, lo único que el hombre puede conocer con certeza es aquello que le da la intuición, es decir, la percepción directa de un individuo o lo que usted deduce directamente de esa percepción. Todo lo demás es metafísica, dice Ockham. Y por eso con Ockham muere la metafísica en términos incluso claro, filosóficos. Marías, cuando escribe esa historia de la filosofía, era muy joven, Marías, muy joven, dice Ockham, dejó a la filosofía sin Dios, sin mundo y sin alma, porque mató la metafísica. ¿Quién puede probar que el alma es inmortal?, le dice Ockham a Tomás de Aquino. ¿Quién puede probar que el mundo fue creado por Dios? Nadie. ¿Y quién puede probar que existe Dios? Nadie, porque lo único de lo que yo tengo certeza es lo que me da la intuición. Intuición en Ockham es el contacto directo con el individuo y lo que yo deduzco directamente de ese contacto ¿Viste así la situación, doctor Soto? Ahora, pero un momentico, este es el análisis, llamémoslo así, arqueológico, pero uno ya puede hacer un análisis de las prácticas sociales, claro. ¿Por qué canonizan a Tomás de Aquino? Pues porque se vuelve autoridad frente a las tesis de Ockham. ¿Por qué canonizan a Tomás de Aquino? Porque de alguna manera le sirve al papado para pelear con los franciscanos y con los fraticelli. ¿Por qué canonizan a Tomás de Aquino? Porque de alguna manera en la autoridad de Tomás de Aquino encontraba el papado un punto de referencia para explicar teológica, filosófica y todo lo que se quiera,
todo lo que en ese momento se está alborotando en las universidades, se está alborotando en el siglo XIV, que es un siglo pues muy, como todo siglo, pero este siglo es muy agitado. Entonces, claro, uno ya puede decir, ¿por qué canonizan a Tomás? Pues de alguna manera para decirle a Ockham, vea señor Ockham, Dios puede conocerse aunque no tengamos experiencia de él. Vea señor Ockham, el diálogo fe-razón es posible, porque puedo dar razones de la inteligibilidad de la fe. Ockham separa la fe de la razón, entonces dice, ¿con qué me puedo yo quedar? Con lo que me da la experiencia, todo lo demás, es decir, lo que hoy dicen los radicales positivistas, solo tienen sentido aquellas proposiciones empíricamente verificadas y matemáticamente construidas. Todo lo demás carece de sentido. Entonces, el alma es inmortal. ¿Quién puede probar eso? Dios existe. ¿Quién puede probar eso? Esa era la tesis de Ockham. Entonces, claro, ya en prácticas no discursivas, sino en prácticas, dijéramos, sociales, económicas, políticas, culturales, claro que la canonización de Tomás no solo es, dijéramos, por su santidad de vida, sino porque le sirve en esa circunstancia histórica al papado para darle duro a todo el occamismo, para darle duro a todas las tesis de la espiritualidad franciscana, etcétera, etcétera. Y sobre todo para una cosa, el diálogo fe-razón. Vista así la situación, se podría decir que Ockham es el primer fenomenólogo que aparece, o al menos el primero que aparece en la Edad Media. Pues, es decir, se ha dicho que mientras, dijéramos, Tomás de Aquino abre, dijéramos, el camino de la tradición más tradicional en el cristianismo, que es el diálogo fe-razón. Si el diálogo fe-razón distingue, pero une la fe y la razón, se distinguen porque la fe apunta a verdades sobrenaturales que sin la revelación no conociéramos, la encarnación, por ejemplo, la resurrección. La razón apunta a las verdades naturales que con la sola luz natural de la razón podemos conocer. Por ejemplo, yo puedo perfectamente conocer que el todo es mayor que las partes, o yo puedo perfectamente conocer que 2 más 2 son 4, o yo puedo perfectamente conocer que todo agente obra por un fin, o yo perfectamente puedo conocer que un efecto de alguna manera está atado a alguna causa. Eso es lo que, dijéramos, sigue la tradición tomista, ejercida, dijéramos, por cristianos o por no cristianos, bajo esa tonalidad, llamémosla así, metafísica. En cambio, Ockham, yo no diría fenomenología, pero es lo que se ha llamado, yo prefiero la expresión racionalismo crítico, condiciones de posibilidad del conocimiento, o sea, lo que hará Kant. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Entonces, esa es la pregunta, dijéramos, occamista. El conocimiento tiene como límite la intuición. Todo lo que vaya más allá de la intuición es metafísica y muy mal. Por ejemplo, que Dios existe, eso es metafísico y malo, eso va más allá de la experiencia. Kant dirá lo mismo, a Dios lo podemos pensar, pero no conocer, porque no lo podemos someter a juicios sintéticos a priori, es decir, no lo podemos someter, por ejemplo, al espacio y el tiempo, que son condiciones de posibilidad de todo concepto. Entonces, en ese sentido, yo diría que más que la fenomenología, Ockham abre ese otro camino de la filosofía, que es lo que podríamos llamar el racionalismo crítico. Siempre debemos indagar por las condiciones de posibilidad y los límites de nuestro conocimiento. En Ockham el conocimiento solo puede reducirse a la intuición, en Kant al fenómeno. Yo no puedo conocer el noúmeno, dirá Kant. El en sí de las cosas no lo puedo conocer, yo solo conozco las cosas en mí, o por juicios sintéticos o por juicios sintéticos a priori. Eso tiene unas condiciones de posibilidad, el espacio y el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto yo diría que Ockham, si Tomás de Aquino abre la vía fe-razón, si Tomás de Aquino abre la vía metafísica, cosmología, psicología, teodicea, Ockham abre la vía del racionalismo crítico, y por eso muchos han dicho que la tarea en la escolástica que hizo Ockham, claro que toda comparación cojea, es lo que hará Kant ya
en el siglo XVIII para efectos de darle el golpe de gracia a la metafísica, y esos conceptos que desde la ciencia, es decir, desde los juicios sintéticos a priori yo no los puedo conocer como Dios, el alma y el mundo, quedan después postulados para efectos de la razón práctica como aquello que tenemos que dar por hecho, porque sin Dios no pudiéramos, por ejemplo, explicar la ética, sin la libertad no pudiéramos explicar la ética, pero no porque podamos conocer que Dios existe o que la libertad existe. Pues es lo que dice Ockham, yo puedo pensar, Kant, yo puedo pensar que tengo 1.000 pesos ahora en el bolsillo, pensar. Conocer, tengo que hacer juicio sintético a priori. Sintético, me tengo que meter la mano al bolsillo, entonces viene la experiencia. Y a priori, una vez que usted, dijéramos, ha hecho la experiencia, puede universalizar. Tengo 20 pesos en el bolsillo. Entonces lo mismo ocurre con Dios. Yo puedo pensar que Dios existe y yo me lo puedo pensar como un ser infinito o todo lo que quiera, pero conocer que Dios existe es como los $20 en el bolsillo. No se puede someter al espacio y al tiempo. Ahora que estamos hablando de Ockham, Ockham también va a ser famoso por su famosa navaja. Cuando él entra en estas discusiones, no estará usando la navaja. Es la navaja, por ejemplo, no hay que multiplicar las cosas sin necesidad. ¿Por qué las cosas se mueven? Porque se mueven, no le busque motores. ¿Por qué las cosas están quietas? Porque están quietas, no le busque motores. Esa serie infinita de causas, ¿eso qué? ¿A qué conduce? A nada. Entonces quédese con lo que le da la intuición. Quédese con lo que le da la intuición o lo que derive usted de la intuición. El diálogo fe razón. ¿Para qué mezclamos lo que no se puede mezclar? Una cosa es creer, otra cosa es razonar. Entonces no le pida a la Biblia filosofía y no le pida a la filosofía creencia. Deje de hacer argumentos de que la fe necesita ser explicada, de que la filosofía necesita ser iluminada por la fe. Eso es multiplicar las cosas sin necesidad. Sepárenlas y déjenlas tranquilas. El creyente cree, punto. Y cree porque Dios le dio la gracia, punto. El filósofo, déjelo razonar desde la intuición y lo que hemos llamado el racionalismo crítico, que el alma es inmortal. A nosotros que nos interesa ese problema. Entonces uno comienza a probar que el alma es inmortal porque el alma es forma del cuerpo. Si es forma del cuerpo, lo que es forma no puede morir a diferencia de lo que es materia. Y dice Ockham, ¿eso a qué conduce? A multiplicar las cosas sin necesidad, porque entonces tenemos que decir que hay una excepción, que es la forma en el cuerpo para efectos del hombre y que como es forma tiene que ser inmortal. ¿Y quién dijo que el alma era inmortal? Eso no me lo da ninguna intuición, ninguna posibilidad de probar. Entonces, en ese sentido, la navaja de Ockham abre el racionalismo crítico. Contentémonos con los límites y no multipliquemos las cosas sin necesidad. Una serie infinita de motores, una serie infinita de causas, una serie infinita de órdenes, de contingencias. ¿Para qué eso? Pero eso no se convierte en la Edad Media, por ejemplo, en una especie de fatalismo. Las cosas son por lo que son. No, porque que nos preguntemos de. No es ningún fatalismo, Memo, porque es simplemente el concepto de intuición. O sea, el contacto directo con las cosas, lo que llamaríamos después experiencia o síntesis en Kant, y lo que se deriva directamente de ese contacto directo con las cosas son los límites de nuestro conocimiento. Entonces usted puede trabajar sobre eso, y sobre eso, de hecho, después va a trabajar la ciencia moderna. No, en la actualidad todo ese concepto es válido, pero digo yo en la Edad Media. El hombre de la Edad Media no creería que eso era fatalismo. El hombre de la Edad Media. Sí, porque el Ockham está admitiendo las cosas por lo que son y no por el conocimiento que tengamos de Dios con relación a las cosas. No, incluso Ockham es radical, vea. Pues por decir alguna cosa, que los cuerpos caen, los cuerpos pesados caen y los cuerpos leves caen. Y Dios, ¿por qué le tienen que poner a Dios esa necesidad, ese fatalismo? Dios pudiera haber hecho este mundo de otra manera. Pero por la Edad Media necesitan que Dios lo haga de esa manera. Bueno, pero Ockham, Ockham es lo que dice, todo lo contrario.
Eso sería aplicarle a Dios un fatalismo y quitarle la omnipotencia absoluta. Entonces Dios hubiera perfectamente podido encarnarse en un burro. O Dios perfectamente pudiera haber dicho, odiar a Dios es bueno. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces no le pongamos fatalidades a Dios, no le pongamos necesidades a Dios, no le pongamos la potencia limitada a Dios, lo que llaman potencia ordenada, que era la tesis tomista. Ockham dice, la omnipotencia de Dios, si es omnipotente, tiene que ser absoluta. Por eso, si Ockham hubiera, dijéramos, estado en el momento de Galileo, le hubiera dicho, oiga, señor Galileo, eso que usted dice es una hipótesis. Porque la va a absolutizar. Dios puede perfectamente que la Tierra gire en torno al Sol o a la Tierra, o que la Tierra y el Sol giren en torno a Júpiter, o que ni siquiera giren, sino que estén ahí parados. Esa es la omnipotencia. Por eso en ciencia contentémonos con lo que nos da la intuición o lo que derivamos directamente de la intuición. Y como eso es probabilidad, el hombre vive en la incerteza. Esa también es otra vía muy, muy importante del pensamiento de Ockham. El hombre, la incertidumbre, el hombre siempre vive de probabilidades, vive de incertezas, y que si quiere usted formularlo teológicamente desde el credo de Nicea, la omnipotencia de Dios es absoluta. Si Dios hubiera, por ejemplo, querido encarnarse en un burro, ahora recuerden el burro lo que significa en todas las, por lo menos las culturas occidentales, lo necio, lo torpe, lo servicial, etcétera, etcétera, podía perfectamente haberlo hecho. El cosmos de Aristóteles no es necesario. Cosmos de Aristóteles y de Tomás de Aquino es una probabilidad entre otras. En ese contexto, Ockham, por ejemplo, no entendería que los juicios sintéticos a priori pueden ser universales, absolutos y necesarios. ¿Por qué? Nada hay absoluto, necesario y universal, ni siquiera la intuición. La intuición es una mera probabilidad para orientarnos en este mundo. A ver, hay dos palabras, no sé, oyéndolo hablar sobre Ockham. ¿Cómo sería ese Ockham relativista o cómo sería ese Ockham pragmático? Por ejemplo, filosóficamente, Dios es una probabilidad. Por ejemplo, filosóficamente, los motores son una probabilidad. Eso no tiene absolutamente ninguna certeza. La inmortalidad del alma, eso es una probabilidad. Que el mundo es creado o el mundo es eterno, es una probabilidad. Que el mundo tendrá fin, es una probabilidad. Que lo que hoy conocemos en términos de intuición, hombre, yo veo que si caliento agua, el agua se evapora. Eso es una probabilidad. Mañana yo no sé si volverá a suceder eso de esa manera. Pero supongo que mañana volverá a suceder lo mismo, como supongo que mañana vuelve a aparecer el sol y como supongo que mañana pues el sol no se va a caer. Pero se puede caer, diría Ockham, pues estoy exagerando, pero claro, se puede caer porque tiene que salir el sol todos los días. Entonces Ockham lo que nos dice es, vea, el hombre es tan limitado en términos de conocimiento que tiene que vivir en medio de probabilidades. Supongo que si hay calor, debe haber una causa de ese calor, supongo, pero puede ser que no. Puede ser que una cosa esté caliente y no haya tenido una causa para calentarse. Supongo que mañana va a salir el sol, ojalá salga, pero es probable. Supongo que la luna va a dar el giro en torno a la Tierra, supongo. Es decir, todo eso que ha elaborado la ciencia, que elaborará la medicina, que elaborará la filosofía, que elaborará las técnicas, que elaborará la matemática, eso son probabilidades, es decir, maneras de orientarnos en el mundo, porque de nada tenemos certeza desde la filosofía. Ahora, si yo doy el salto en el absurdo de la fe, entonces creo que Dios de alguna manera con su providencia se sostendrá este mundo en orden. Creo de alguna manera que voy a resucitar y por lo mismo que soy inmortal, creo de alguna manera que Dios oye mi oración. Esa certeza de la fe, pero eso es una opción
debida y gratuita de Dios. Ni siquiera la puede uno garantizar humanamente. A ver, ¿qué se entiende por absurdo en la Edad Media? Bueno, depende del filósofo también, depende del filósofo también. Por ejemplo, hay argumentos que se llaman reductio ad absurdum, mostrar como el argumento que alguien está sosteniendo es un absurdo. Por ejemplo, un ejemplo de Tomás de Aquino: todo agente obra por un fin. Si otro le dice, todo agente no obra por un fin, Tomás de Aquino le dirá, muéstreme que todo agente no obra por un fin. Por ejemplo, cuando yo voy a comer, obro por un fin, alimentarme. Cuando yo voy a vestirme, obro por un fin, defenderme de los rigores del invierno o defenderme de los rigores del verano. Cuando yo voy a caminar, obro por un fin. Entonces, muéstrenme que cuando usted camina no obra por ningún fin. Ahí queda el otro en el absurdo, no puede responderle. También existía, además del argumento al absurdo, aquellas, dijéramos, afirmaciones que por demostración podían también ser llevadas al absurdo. Por ejemplo, Ockham dice, dado que no podemos conocer sino lo que nos da la intuición, que exista una causa primera. Eso es un absurdo desde la intuición. Que el alma sea inmortal desde la intuición, eso es una cosa necia, es una cosa absurda, una cosa torpe. Eso es mera probabilidad, eso es mera probabilidad. En ese contexto habría que, por ejemplo, Tomás emplea mucho la reductio ad absurdum, mostrarle al contrincante que sus afirmaciones carecen de sentido y por lo tanto son absurdas. Ockham, en cambio, desde la intuición reduce al absurdo lo que Tomás de Aquino consideraba no válido, absurdo, válido. Entonces, en ese contexto no podríamos dar una connotación universal a la expresión absurdo, sino que habría que ubicarla autor por autor. Pongo un ejemplo. Para Agustín, el maniqueísmo es absurdo. No puede haber un principio del bien y otro principio del mal, porque entonces eso nos deja sin libertad y nos deja sin responsabilidad. Por ejemplo, para San Agustín, otra cosa absurda sería el donatismo. ¿Por qué el donatismo es absurdo? Porque el donatismo dice que un clérigo que de alguna manera, por ejemplo, vive amancebado, cuando hace el bautismo, pues el muchachito no quedó bautizado porque el clérigo era inmundo. Agustín dice, eso es absurdo, es que la gracia la da Dios, la gracia la da Jesucristo, no la da el clérigo. ¿Cómo así? ¿Qué tal que la gracia la diera el clérigo? La gracia la da de Jesucristo, etcétera, etcétera. Con base en los argumentos de Ockham. O Tertuliano dice, pues, se ha discutido mucho, pero en el De Carne Christi, el credo cui absurdum es. Creo porque es absurdo. Que el mundo es creado, lo creo porque es absurdo. Que Dios se encarnó, lo creo porque no se puede probar. Que Dios resucitó, lo creo porque es imposible. Entonces, él muestra que la creencia es creer en necedades, es creer en el absurdo. Misterio como claro, absurdo, como absurdo. ¿Quién puede probarme a mí la resurrección de Jesús? No lo creo porque es imposible. ¿Quién puede probarme a mí la encarnación de Jesús? Nadie. Lo creo porque es imposible. La creación, lo creo porque es imposible. Entonces de ahí lo de Tertuliano, creo quia absurdum est. Pues él no le agrega el es, creo porque es absurdo, porque es torpe. O sea, la fe es una necedad filosóficamente hablando, dice, sin ninguna dificultad. Tertuliano. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo dice también eso. Nosotros predicamos un Cristo muerto y resucitado. Para los judíos eso es una locura. Para los griegos, desde la filosofía, eso es una tontería. Y recuerden que a Pablo le dicen tonto en el Areópago, espermólogos. Usted es un necio, usted es un tonto. ¿Qué son esas necedades? Anastasia. ¿Cómo así que uno resucita? Uno se muere y ya se murió. ¿Cómo así que va a resucitar? Y fuera de eso,
esa Anastasia, esa divinidad, ¿a dónde la podemos adorar? Pues le hacen esa otra pregunta. De modo que hay muchos sentidos del absurdo, reducción al absurdo, creo, porque es absurdo. El cristianismo filosóficamente es una necedad. La metafísica es un absurdo, por ejemplo, para Ockham. Ahora, volviendo a Ockham, con los argumentos que plantea Ockham, ¿no está yendo también contra sus propios argumentos cuando habla de los universales? Bueno, en Ockham, por decirlo de alguna manera, en el problema de los universales, Ockham se inclina por el nominalismo. O sea, dado que ha matado la metafísica, entonces, ¿qué son los universales? Meros nombres con los cuales, por convención, designamos las cosas para poder vivir en este mundo. Eso es el lenguaje. O sea, el lenguaje no designa esencias, el lenguaje no designa, no hace una tríada, palabra, esencia, cosa. No, el lenguaje son aquellas convenciones humanas que de alguna manera nos hemos inventado los hombres para entendernos en torno a nominar las cosas y expresar a través de ese nominar una relación entre la palabra, el concepto y la cosa por mera convención. O sea, el lenguaje es otra manera de vivir en el mundo. El lenguaje no es metafísica, el lenguaje no es expresión de la esencia de las cosas, el lenguaje no expresa la naturaleza de las cosas, el lenguaje no es el concepto que usted ha extraído de la naturaleza. No, el lenguaje es una convención, es un nombre. Cuando usted ve el nombre de la rosa, ahí está desarrollado el nominalismo de Ockham. Y por eso decíamos en algún programa que el nombre de la rosa termina con esa expresión. Está rosa prístina y nómina nuda tenemos. Está la rosa originaria en el nombre. Solo nos quedan nombres, esencias, naturalezas, causas, necesidades. ¿Qué son esas barbaridades? Son meras formalidades convencionales para, a través de los nombres, podernos entender y, si se puede decir así, vivir en este mundo. Discutir. Entonces dejemos para el próximo programa, doctor Soto, estas formas encontradas de pensar en el medioevo. Listo, listo.
Radio Bolivariana, Buzón Poético. Breve espacio para el deleite sonoro con la palabra, el sentido y el silencio. A cargo de la Facultad de Estudios Literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura y selección, María Clemencia Sánchez. Nuestra invitada hoy a Buzón Poético es Paola Cadena Pardo, poeta colombiana nacida en Bogotá en 1983. Es licenciada en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Cincinnati. Ha publicado los siguientes libros de poema: Hotel, Ediciones Ulrica, Bogotá 2008, y Cinema, Venezuela Bid & Co. Editor 2012. Poemas suyos han aparecido en diversas revistas y antologías de Colombia, España y México. Su libro de ensayo, Corpus autobiográfico de Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik, un acercamiento a la experiencia creadora, fue publicado en Argentina por Alción Editora en 2018. Ha participado en varios encuentros internacionales de poesía y ha colaborado asimismo en revistas nacionales e internacionales de poesía. Actualmente es profesora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. A propósito de la poesía de Paola Cadena Pardo, dice el poeta uruguayo Rafael Courtoisí lo siguiente: en sus hallazgos presentes el lector puede percibir una solidez que permite un nuevo modo sensible, una construcción del patos desde una esencialidad comunicante capaz de abrirse en una polisemia gozosa que no abandona por completo su misterio original. Se trata de una poeta que enriquece el panorama actual de la poesía colombiana con una obra en proceso de consolidación y con una voz propia, imaginativa y segura. Compartimos hoy en Buzón Poético de Paola Cadena Pardo un poema suyo. Caso de música y silencio. No sé muy bien cómo se llama esa sombra, pero supongo que es una bailarina porque se mueve como una ausencia y tiene luz. Eso es, una ausencia sonora, una penumbra desnuda, el vaivén de la música como un temblor de Dios, la sospecha de una escena que solo existió en mis ojos, pero existió, lo juro, y la vi salir. Vi la vida desde mi alfombra como un muerto que se levanta a besar sus flores. No tengo un cementerio en este cuarto, pero la vida, como un difunto, se puso de pie y ya no supe yo cómo nombrarla. Esta mujer desnuda que soy yo sobre mi cama, soledad de un respiro hecho tabaco y la música que se hundió en el aire y en la lluvia para mojarse, para hacer canción húmeda y lejana, fue ese el acontecimiento. Nada más trascendente que una rutina sola, esas cosas que pasan cuando el mundo se olvida y la sangre se vuelve líquido, transparente, y los navíos de Dios, que tampoco se llama Dios, colonizan los ojos. Esas cosas que pasan y que no puedo decir, no sé cómo se llaman, nada de esto que escribo se les parece. Es eso que está aquí. Un bombillo apagado, una canción, una noche sin destino, ni convidados. Este fuego en el pecho como una verdad, algo mío. Solo quise decir que la música está en el aire como Dios, que Cohen canta y en su voz hay un color y un sudor tibio.